¿Alguna vez te has preguntado cómo hay hombres y familias tan ricas en este mundo? ¿Cómo un joven se puede convertir en multimillonario? Si es así, te interesará la historia de John D. Rockefeller, el hombre que no solo cambió la industria, sino el capitalismo tal y como lo conocemos. John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil, creó un imperio que dominó el mercado energético global durante décadas. Pero su historia no solo son riquezas, también estrategia, trabajo duro y, para algunas personas, avaricia. Capítulo 1. Infancia. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en una pequeña localidad llamada Richford, en Nueva York. Él fue el segundo de 6 hermanos en una familia humilde, donde los recursos eran limitados. Su padre, William Rockefeller, conocido como Big Bill, fue un comerciante ambulante. Era astuto y carismático. Bill tenía una habilidad especial para los negocios y fue conocido por su estilo de vida poco convencional y a menudo cuestionable. Las malas lenguas contaban que el señor Williams tenía 2 caras: un hombre encantador para los negocios, pero con sus hijos un hombre deplorable que le dejó huellas. En cambio, para la madre del magnate, Eliza era todo lo contrario. Eliza fue una mujer devota y trabajadora. Su fuerte sentido de la moral y su extraordinaria fe influyeron profundamente en la vida de John. Ella les inculcó valores como la disciplina, perseverancia y fe. Desde pequeño, John mostró una mentalidad práctica y una sorprendente madurez. Ayudaba en casa, trabajaba en la granja familiar y aprendió de su madre la importancia de ahorrar cada centavo. Mientras sus amigos gastaban sus pocas monedas en dulces o juguetes, John guardaba sus ahorros con cuidado, algo que se convertiría en una de sus características más notables. Así, Rockefeller, con una educación básica, una familia humilde y una increíble determinación, el magnate se preparaba, sin saberlo, para construir el imperio que no solo cambiaría su vida, sino la historia. Capítulo 2. ¿Cómo empezó todo? Con apenas 16 años, John D. Rockefeller decidió que ya era hora de tomar las riendas de su vida. Su familia se había mudado a Ohio en busca de oportunidades. Allí fue donde encontró su primer trabajo, como asistente de un contador. Fue también aquí donde adoptó 2 principios que lo acompañaría toda su vida: la importancia del ahorro y el control absoluto de los gastos. Cada dólar que ganaba era una oportunidad para invertir en su futuro. John trabajaba largas horas aprendiendo de todo lo que lo rodeaba. Observaba a los empresarios, analizaba el mercado y estudiaba el comportamiento de los clientes. Su capacidad para absorber conocimiento era impresionante. En 1859, a los 20 años, Rockefeller dio su primer gran paso hacia la independencia. Fundó su propia empresa junto con un socio, Maurice Clark. La compañía se dedicaba a la compra y venta de productos básicos como granos y carne, y aunque este negocio prosperaba, John pronto se dio cuenta de que había una oportunidad mucho más grande en el horizonte. Ese mismo año, en Pensilvania, se perforó el primer pozo de petróleo exitoso en los Estados Unidos. De repente, todos hablaban del petróleo como la nueva fiebre del oro, y Rockefeller sabía que este recurso tenía un potencial enorme, no solo como combustible, sino como un producto con cientos de aplicaciones. Rockefeller no se dejó llevar por el entusiasmo desenfrenado de la fiebre del petróleo. Mientras otros se apresuraban a perforar pozos, él analizó cuidadosamente el mercado. Descubrió que el verdadero poder no estaba en la extracción, sino en el refinamiento del petróleo crudo, transformándolo en productos útiles como queroseno para lámparas. En 1863, junto a su hermano William y otros socios, Rockefeller invirtió en su primera refinería de petróleo en Cleveland. Fue un movimiento estratégico. Cleveland estaba cerca de los campos petroleros de Pensilvania y tenía acceso a rutas de transporte por tren y barco. La refinería rápidamente se convirtió en una de las más eficientes de la región. Rockefeller no dejaba nada al azar. Negociaba precios bajos con los proveedores, optimizaba cada proceso y se aseguraba de que nada se desperdiciara. Era un maestro de la eficiencia. A medida que el negocio crecía, Rockefeller empezó a darse cuenta de que podía ir mucho más allá. El petróleo no solo era un recurso rentable, sino que era la llave para construir un imperio. En 1870 fundó Standard Oil junto a sus socios,
con una misión clara: dominar la industria petrolera desde la extracción hasta el refinamiento y la distribución. Capítulo 3. La creación de un imperio. En 1870, con 31 años de edad, John D. Rockefeller fundó Standard Oil, una empresa que no solo cambiaría la industria del petróleo, sino también el curso del capitalismo moderno. Pero, ¿cómo logró construir un imperio tan poderoso? Desde el principio, Rockefeller tenía una visión clara: controlar cada etapa del proceso. Su estrategia se basaba en la integración vertical, es decir, controlar desde la extracción del petróleo hasta su refinamiento, distribución y venta. Mientras otros empresarios se concentraban en una sola parte del negocio, Rockefeller veía el panorama completo. Uno de sus primeros movimientos estratégicos fue negociar acuerdos exclusivos con los ferrocarriles. Al garantizar tarifas de transporte más bajas, podía reducir sus costos y superar a sus competidores. Rockefeller también era un maestro de la eficiencia. En sus refinerías, nada se desperdiciaba. Cada subproducto del petróleo, como el gas o los residuos, se transformaba en algo útil, ya sea combustible o lubricantes industriales. Gracias a esta obsesión por la eficiencia, Standard Oil logró producir queroseno más barato y de mayor calidad que cualquier otra empresa en el mercado. Para finales de la década de 1870, Rockefeller ya controlaba más del 90% de la capacidad de refinación de petróleo en Estados Unidos. Pero Rockefeller no se detuvo allí. Compró o eliminó a sus competidores, ofreciendo precios tan bajos que otras empresas simplemente no podían competir. Algunas lo llamaban genio, otras tirano, pero lo cierto es que su ambición no tenía límites. En cada adquisición imponía su forma de trabajar: orden, disciplina y un enfoque implacable en reducir costos. Aquellas empresas que no aceptaban unirse a Standard Oil eran rápidamente aplastadas por su capacidad de competir a precios inferiores. Con el tiempo, Standard Oil dejó de ser solo una empresa estadounidense. Rockefeller entendió que el petróleo no tenía fronteras. Exportó queroseno a Europa, Asia y América Latina, convirtiendo su compañía en una fuerza global. Gracias a Standard Oil, el queroseno se volvió asequible para millones de personas en todo el mundo, iluminando hogares que antes vivían en la oscuridad. Pero este poder creciente no pasó desapercibido. Mientras Rockefeller construía su imperio, también acumulaba enemigos. Sus prácticas comerciales, aunque efectivas, eran vistas por muchos como inmorales. Lo acusaban de utilizar tácticas anticompetitivas para aplastar a sus rivales y monopolizar el mercado. Standard Oil se convirtió en el ejemplo perfecto de un monopolio, y las críticas hacia Rockefeller crecían con cada movimiento, pero para él todo formaba parte del negocio. Estaba convencido de que su control absoluto era necesario para traer orden y eficiencia a una industria caótica. En apenas una década, John D. Rockefeller pasó de ser un refinador más a controlar prácticamente todo el mercado petrolero. La creación de Standard Oil no solo marcó el nacimiento de un imperio, sino también el inicio de una era en la que las grandes corporaciones comenzaron a moldear el mundo moderno. Sígueme para más videos.